Fisiología en serio. Después que Fernando voy a hablar un poco de electro. Vamos a repasar un poco el electro. Solamente los 5 puntos para leer un electrocardiograma. ¿Cuáles eran? Ritmo, frecuencia, Punto rotación, número 1, ¿cuál era? Ritmo, frecuencia, eje, posición y rotación. Para evaluar el ritmo y la frecuencia teníamos que ver la derivación de dedos, no B de barro, B de dedos. ¿Estamos? La derivación de 2. Para ver el eje, ¿qué derivación utilizamos? O ven, o evaluamos. ABF y B1. B de dedo 1. Para ver el eje. Después pasamos. No, hablamos de la frecuencia. Punto número 2 era la frecuencia. ¿Qué derivación utilizamos para ver la frecuencia? D2 también. El eje ya dijimos. Y para ver la posición, ¿qué derivación vemos? ABF y ABL. Estamos para ver la posición. Y para ver la rotación, ¿qué derivaciones de la que evaluamos? Las primordiales desde 1 al B6, B de barra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, les vamos a dar un repaso del electro. Seguimos con neurofisiología. Como deben saber, ¿verdad? Nuestro padre de la medicina, ya Hipócrates, comenzó a desarrollar la neurología o la neurofisiología, o la neurología en sí. Y antes todo era mezclado, la parte de neuro, de psiquiatría, de psicología, de neuroanatomía, neuropatología, era todo estudiado junto, ¿verdad? No había nada separado. Entonces se creía que si había alguna patología psiquiátrica, también podía ser orgánica, también podía ser psicológica, y bueno, después justamente este doctor Panzón que está acá, Jean-Martin Charcot, fue el que dividió en ciencias diferentes la psiquiatría de la neurología. ¿En dónde? Porque él fue el considerado el padre de la neurología, justamente porque dividió que podría haber cuadros convulsivos o epilepsias que no eran de índole psiquiátrico o no eran de índole psicológica. Si no podían ser por alguna patología orgánica o por alguna alteración en los neurotransmisores, en los receptores o algo orgánico. Cuando hablo orgánico estoy hablando del parénquima encefálico, ¿sí? Él dijo que eran diferentes áreas y se tenían que estudiar de formas diferentes. Por un lado la psiquiatría, por otro lado la psicología, por otro lado la neurología. Por eso justamente él considerado el padre de la neurología moderna. Ahora bien, entra organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. Tenemos el sistema nervioso central, contiene más de 100.000 millones de neuronas. La disposición de potencial de acción y la sinapsis nerviosa posibilitan señalizaciones anterógradas principalmente. La sinapsis es el punto de unión de una neurona con otra. ¿Qué dice? La sinapsis es el punto de unión de una neurona con otra. La sinapsis es el punto de unión de una neurona con otra. Porción sensitiva del sistema nervioso o receptores sensitivos. La mayoría de las actividades del sistema nervioso se ponen en marcha cuando las experiencias sensitivas excitan los receptores sensitivos, ya sean de carácter visual en los ojos, auditivo en los oídos, táctil en la superficie del organismo o de otros tipos. Estas experiencias sensitivas pueden desencadenar reacciones inmediatas del encéfalo o almacenarse su recuerdo durante minutos, semanas o años y determinar reacciones corporales en algún momento.
lo que estuvimos viendo, toda la información que se recepciona o que se dirige hacia el sistema nervioso central son las señales aferentes o señales sensitivas también. Las informaciones recepcionadas por estos receptores terminan principalmente en la médula espinal, el tronco encefálico más arriba y áreas de la corteza cerebral más arriba todavía. ¿Estamos? Porción motora del sistema nervioso o los efectores actúan en respuesta a receptores externos provocando contracción del músculo esquelético, contracción de la musculatura lisa de las vísceras, secreción de sustancias químicas activas por parte de las glándulas exócrinas y endócrinas en muchas zonas del organismo. Expuesta de otra forma, puede regular el eje motor esquelético y el sistema nervioso autónomo. Son las respuestas motoras que puede dar el cuerpo por un estímulo previo. Dijimos que todo lo que se va hacia el sistema nervioso central son fibras o señales aferentes y todo lo que sale del sistema nervioso central le llamamos fibras o respuestas eferentes o motoras. Aferentes o sensitivas, eferentes o motoras. El encéfalo descarta más del 99% de toda la información sensitiva que recibe por carecer de interés o de importancia. Cuando una información sensitiva importante externamente, de inmediato resulta encauzada hacia las regiones motoras e integradoras oportunas del encéfalo para suscitar las respuestas deseadas. Esta canalización y tratamiento de la información se denomina función integradora del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice el primer punto de arriba? El encéfalo descarta más del 90% de toda la información. Ahora ustedes están sentados, ustedes están intentando, la mayoría, prestar atención a la clase. Perfecto. Ahora, ustedes no se están dando cuenta o su concentración no se está enfocando a que ustedes están sentados por la silla, a que ustedes están vestidos, a que ustedes están agarrando un lápiz, un celular, un tablet, lo que sea. O sea, su información no está dirigida a eso. A eso se refiere justamente que el 99% de la información se va descartando o el cerebro lo toma como una información importante, el ruido del aire, el ruido de afuera y así. ¿Se entiende? O sea, la mayor parte de la información que se recepciona por el sistema nervioso central se descarga. Ejemplo, yo estoy ahora con mi saco, el saco toca mi piel, eso recepciona y llega a mi sistema nervioso central. Perfecto, pero no es una información muy relevante para mi cuerpo, por ende mi cuerpo descarta y yo paso el día vestido con saco y ni siquiera me doy cuenta que estoy con mi saco, solamente me doy cuenta porque cuando camino yo veo y veo que estoy vestido con el saco. ¿Está? Bueno, ¿qué más dice? Que hay una función integradora del sistema nervioso. Cuando yo agarro mi celular, yo sé que dentro de mi celular hay muchas cosas. ¿Por qué yo sé que hay dentro de mi celular muchas cosas? Porque hay memorias o hay informaciones dentro de mi cerebro que comienza a estirar acá, a estirar allá. Entonces toda esa información se integra y me hace entender que sí es muy importante que yo tenga mi celular cerca de mí. O yo tengo mi billetera acá dentro de mi bolsillo y yo sé que dentro de mi billetera hay muchas cosas importantes. ¿Por qué? Porque mi cerebro comienza a agarrar información de un lado, del otro lado de mi cerebro. Entonces interpreta mi cerebro que mi billetera es importante y es importante que esté cerca de mí y que yo no pierda. ¿Por qué es importante? Porque se integra toda la información que yo agarro de todos mis 5 lóbulos cerebrales, por ende da una respuesta positiva hacia el cuidado que yo tengo que tener hacia mi billetera. ¿Estamos? ¿Cómo se dice billetera en portugués? Billetera. Cartera. Almacenamiento de la información y memoria. Normalmente es solo una pequeña fracción de la información sensitiva más importante lo que provoca una respuesta motora inmediata. En cambio, una gran parte del resto se guarda para controlar las actividades motoras en el futuro y para su utilización en los procesos de reflexión. La información es almacenada principalmente en la corteza cerebral. Vamos a hablar más de memoria adelante.
principales niveles de la función del sistema nervioso central. Tenemos el nivel medular de la médula espinal, tenemos el nivel encefálico inferior o subcortical, que estamos hablando del tronco encefálico, hipotálamo, tálamo, cerebelo y ganglios basales, y el nivel encefálico superior o cortical, que estamos hablando de las cortezas cerebral allá arriba. Sinapsis del sistema nervioso central. Y acá tenemos los tipos de uniones de las neuronas. Pueden ser a nivel general y grande, pueden ser químicas, reguladas por los neurotransmisores, la mayoría, y eléctricas, reguladas por uniones de hendiduras presentes en el músculo liso y cardíaco. Son los tipos de uniones que tenemos entre las células, pero en el sistema nervioso central está regulado por los neurotransmisores. Y acá tenemos un ejemplo de dos neuronas. Esta, una célula postsináptica y una célula presináptica. A este espacio que estoy acá, que tengo acá, le llamo espacio sináptico o hendidura sináptica. Por un lado tenemos un receptor de neurotransmisor y en el otro lado tenemos un canal de calcio activado por voltaje, y acá tenemos los neurotransmisores dentro de sus vesículas. Esta, en resumen, cuando se despolariza la membrana del nervio, eso causa que salga el neurotransmisor dentro de la vesícula. Una vez que los neurotransmisores están acá afuera, se comunican con los receptores del neurotransmisor. Y cuando se le da una señal de los neurotransmisores a los receptores, eso provoca la despolarización de la siguiente neurona. Y así sucesivamente empieza la comunicación entre las neuronas, gracias justamente a los neurotransmisores. En resumen, para que haya una comunicación entre una neurona y la otra, necesita existir los neurotransmisores. ¿Estamos? Y bueno, ¿qué más son necesarios para que ocurra la comunicación? Justamente para liberar a los neurotransmisores necesitamos de calcio. El calcio es muy importante, entonces para los huesos, para la membrana cardíaca, para la membrana del músculo liso, pero también para la sinapsis nerviosa. Sí, para la contracción muscular también. Y bueno, ahí ya comenzamos a citar las funciones del calcio. Repito otra vez más, tenemos las células presinápticas, las células postsinápticas. Tenemos las vesículas acá adentro. Una vez que se despolariza la membrana de la célula presináptica, se libera la vesícula acá y los neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico. Una vez que tocan su receptor, eso provoca la liberación o la nueva despolarización de la siguiente neurona. Para todo eso es necesario el calcio, porque una vez que se despolariza la membrana de la neurona presináptica, justamente eso le activa a los canales de calcio activados por voltaje. ¿Estamos? La llegada del potencial de acción al final de la neurona presináptica produce la entrada de calcio al interior de ella. La entrada de calcio a la neurona presináptica produce la salida de los neurotransmisores al espacio sináptico. Los neurotransmisores se unen con receptores unidos a las neuronas postsinápticas. La activación de los receptores produce la continuación de la señal nerviosa por medio de nuevos canales de iones activados por voltaje, que puede ser de sodio, potasio, calcio, cloro, por medio de la activación de segundos mensajeros. Segundos mensajeros eran los tipos de receptores que habíamos visto, no sé si se recuerdan ya en el principio del endocrino. En resumen, tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. En el medio tenemos el espacio sináptico. Cuando viene la señal en la neurona presináptica, se despolariza la membrana, perfecto. La vesícula tiene que liberar sus neurotransmisores. Y para que la vesícula libere sus neurotransmisores, ¿quién tiene que aparecer? El calcio. El calcio se une o entra dentro de las células presinápticas y hace un intercambio. Entra el calcio y sale el neurotransmisor. El neurotransmisor viene y activa el receptor en la neurona postsináptica. Y ahí ya pasa lo que ya sabemos. Se activa el receptor
y cuando se activa el receptor de la neurona postsináptica, eso desencadena la despolarización de la neurona postsináptica o de la membrana de la neurona postsináptica. ¿Estamos? No estoy hablando muy rápido. ¿Se entiende bien en español? Sí. Receptores excitadores o inhibidores en la membrana postsináptica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algunos receptores que pueden excitar o desencadenar algunos eventos y existen otros receptores que van a inhibir otros eventos dentro de la siguiente serie. Hablamos. Excitación, apertura de los canales de sodio, depresión de la conducción mediante los canales de potasio o ambos, y la inhibición, apertura de los canales de ion cloruro, aumento de la conductancia para los iones potasio fuera de la neurona. ¿Qué quiere decir eso? Que existen algunos neurotransmisores que pueden llegar a excitar a la neurona postsináptica para que siga la señal eléctrica, ¿ya? Pero hay algunos neurotransmisores que no van a excitar la siguiente neurona, no van a causar una despolarización, sino que van a negativizar la membrana de la neurona postsináptica. A eso se le llama inhibición. Entonces voy a impedir que justamente se continúe la señal eléctrica. ¿Es importante entender esto? Sí, porque justamente es ahí donde actúan los fármacos. Y los fármacos psiquiátricos, psicológicos, bueno, los fármacos en sí neurológicos también, porque actúan justamente a nivel de neurotransmisores. Pueden actuar excitando una vía nerviosa o pueden inhibir una señal nerviosa dentro o ahí en la sinapsis entre las neuronas. ¿Sí? Repito, existen neurotransmisores que pueden excitar una vía y existen neurotransmisores que pueden inhibir una vía o una señal eléctrica. ¿Estamos? Existe, por ejemplo, la olanzapina. ¿Qué es la olanzapina? La olanzapina es un fármaco que se suele usar para pacientes que tienen esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Sería la presencia de delirios y alucinaciones más síntomas negativos de valor por más de 6 meses. ¿Qué son los delirios y qué son las alucinaciones? Paciente que ve cosas que no son y sabe que ve cosas que no son, serían las alucinaciones. ¿Y qué son los delirios? Un paciente que ve una cosa que no existe, pero el paciente piensa que lo que ve sí existe. Diferencia entre delirios y alucinaciones. Creo que es la alarma de alguien sonó. Bueno, todo eso que se junta con síntomas negativos de valor, que serían los síntomas negativos de valor, serían síntomas depresivos. Y bueno, delirios y alucinaciones no aumentados de depresión hacen diagnóstico de esquizofrenia por más de 6 meses. ¿Y cómo yo puedo tratar eso? Uno de sus tratamientos, por ejemplo, es por medio de la olanzapina. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la olanzapina? Justamente cortar una de las vías de señales donde hay una excitación de la creatividad que tiene nuestro cerebro, cortando así los delirios y las alucinaciones. Pero puede inhibir esa vía, pero puede activar otro. Ejemplo, puede activar el hambre. Ese paciente que con una olanzapina deja de tener delirios y alucinaciones, pero tienen más hambre de lo normal. Entonces comienzan a comer y ya pueden aumentar el peso. Y ahí viene otro problema. Y así sucesivamente. A lo que voy es que la terapéutica psiquiátrica y neurológica trabaja a nivel de los neurotransmisores y a través de las señales entre neuronas y neuronas. Por eso tenemos que citar esto. Y ahora tenemos los neurotransmisores. Tenemos los transmisores de acción rápida y moléculas pequeñas, como se le denomina. Tenemos la acetilcolina, que ya le conocemos, en la fibra encargada de la inervación muscular esquelética, activador del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Tenemos la noradrenalina, neurotransmisora del sistema nervioso central y del sistema nervioso simpático. La dopamina es un inhibidor del sistema nervioso central, la glicina es un inhibidor del sistema nervioso central,
en especial de la médula espinal. GABA es un inhibidor del sistema nervioso central, en especial en la médula espinal. Tenemos el glutamato, que es un excitador del sistema nervioso central. Tenemos la serotonina, que es un inhibidor del dolor, estimulador del sueño, inhibidor del dolor otra vez. Y tenemos el óxido nítrico, que la conducta o trabaja dentro de la conducta a largo plazo, y memoria también. Es una de las funciones. Las funciones son múltiples. Y bueno, ¿y por qué la acetilcolina trabaja dentro del sistema nervioso parasimpático y simpático? Si nosotros vimos hasta ahora que la acetilcolina es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Y la respuesta es que todo depende del receptor en donde se encuentra, ¿verdad? Puede llegar a activar tanto el simpático o parasimpático dependiendo del tipo de receptor que tenga. Predominio es que la acetilcolina actúa dentro del sistema nervioso parasimpático, pero también puede actuar en el sistema nervioso simpático dependiendo de sus receptores. ¿Está? Tenemos pues los neuropéptidos, transmisores de acción lenta o factores de crecimiento. Y a esto ya le conocemos, ¿verdad? Las hormonas liberadoras hipotalámicas, propiciarias, tenemos acá la latrina, colecistitina, que ya dijimos, y los procedentes de otros tejidos como la bracilito. Y acá volvemos otra vez a mencionar potencial de membrana en reposo, pero ahora el sistema nervioso central. Y tenemos dos. Tenemos el soma neuronal, que es el cuerpo de la neurona, y tenemos las fibras nerviosas periféricas. Estamos a la hora de las fibras nerviosas periféricas, yo estoy hablando de las dendritas y también de los axones, que son de menos 90. Y ahí terminamos los potenciales de membrana en reposo. Repasando, ¿cuánto es el potencial de membrana en reposo del músculo estriado esquelético? Menos estriado esquelético. Menos 90. El potencial de membrana en reposo del músculo estriado esquelético es de menos 90. ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo del músculo liso? Menos 60. Estamos 60-65, pero el promedio, para no confundirnos, menos 60. ¿Cuál es el potencial de membrana en reposo del músculo estriado cardíaco? Menos 90 también. ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo de las células cardíacas especializadas? Menos 60. Y ahora entramos en las neuronas. El potencial de membrana en reposo del cuerpo neuronal es de menos 60 y de los axones es menos 90. Bueno, repito, músculo liso, menos 60. Músculo esquelético, menos 90. Músculo cardíaco, menos 90. Célula cardíaca especializada, menos 60. Soma neuronal, menos 60. Axones, menos 90. ¿Puedo preguntar eso en el examen? Repito. Músculo esquelético, menos 90. Músculo liso, menos 60. Músculo cardíaco, menos 90. Célula cardíaca especializada, menos 60. Soma neuronal, menos 60. Axones, menos 90. ¿Puedo preguntar en el examen? Sí, ya verdad. Funciones especiales de las dendritas para excitar a las neuronas. La mayoría de las dendritas no son capaces de transmitir potenciales de acción, pero sí señales dentro de la misma neurona mediante conducción electrotónica. Disminución de la corriente electrotónica en las dendritas, efecto excitador o inhibidor. Mayor a cargo de la sinapsis situada cerca del soma. Sumación de la excitación, inhibición en la dendritas. ¿Cuál es la función de las dendritas? Es un acomodador o es un estabilizador justamente de las membranas, tanto de las neuronas como de los axones. Sería la función de las dendritas. ¿Está? ¿Se recuerdan cuáles son las dendritas?
soma o cuerpo neuronal, acá tenemos las dendritas y acá tenemos el axón. Y la función de las dendritas es justamente un estabilizador de los potenciales de acción tanto del soma neuronal como de los axones. Relatación del estado de excitación de la neurona con la frecuencia de descarga. Si en un momento determinado el grado de excitación es más alto que el de inhibición, entonces se dice que existe un estado excitador. A la inversa, si es mayor la inhibición que la excitación, se dice que es un estado inhibidor, está en un estado inhibidor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos millones de neuronas, como vimos en el comienzo, y que todas esas transmiten electricidad, transmiten corrientes potenciales de acción. No todas los potenciales de acción o no todas las descargas eléctricas llegan a despolarizar la membrana. ¿Estamos? Si comienza a haber una despolarización o una corriente eléctrica baja, en donde los principales neurotransmisores son excitadores, porque dijimos que hay neurotransmisores que excitan y hay neurotransmisores que inhiben, ¿sí? Si en este caso la mayor parte de los neurotransmisores son excitadores, comienzan a trabajar los excitadores, pero la señal eléctrica es baja para despolarizar la membrana. ¿Qué pasa ahí? ¿Se despolariza la membrana, toda la membrana? No, ¿verdad? Porque la corriente eléctrica es baja, pero existe un estado excitador en donde cualquier nueva acción o cualquier nueva señal puede desencadenar la continuación o un verdadero potencial de acción. ¿Se me entendió? Usando otro ejemplo, nosotros dijimos que existen neurotransmisores inhibidores también. Supongámosle que estamos dentro de una línea eléctrica en donde trabajan los neurotransmisores inhibidores. Comienza a haber una señal eléctrica de inhibición. La señal eléctrica no es tan alta como para producir la despolarización, pero comienza a producir sí ya alteraciones en la membrana. Pero se queda así, no llega a despolarizar la membrana, pero sí ya llega a producir alteraciones en las membranas. A eso yo le denomino que estamos dentro de un estado inhibido, en donde cualquier nueva señal o cualquier nueva carga eléctrica puede desencadenar un potencial de acción inhibidor. ¿Sí? ¿Me siguen? Algunas características especiales de la transmisión sináptica. Tenemos la fatiga de la transmisión sináptica. Cuando la sinapsis excitadora recibe un estímulo repetido a un ritmo elevado, el número de descargas de la neurona postsináptica es muy alta al principio, pero la frecuencia de disparo va bajando progresivamente en los milisegundos o segundos sucesivos. Este fenómeno se llama fatiga de la transmisión sináptica. ¿Qué quiere decir eso? Recién damos el ejemplo de la ropa. En principio, cuando nosotros nos colocamos la ropa, nosotros sentimos cómo la ropa toca la piel. Pero esta señal se va cansando por la fatiga sináptica propia. Entonces, no existe más una señal muy fuerte de que yo sienta la ropa de quiero. Existe sí, siempre una señal, ¿verdad? Pero la señal ya es muy débil porque, uno, porque yo no le estoy prestando atención a la ropa cada rato, y dos, por la fatiga sináptica que estoy teniendo en esa región. ¿Está? Efecto de la acidosis o de la alcalosis sobre la transmisión sináptica. ¿Se recuerdan que hablamos que tenemos nuestro pH normal dentro de nuestro cuerpo, que es entre 7.35 y 7.45? Por arriba de 7.45 tenemos una alcalosis y por debajo de 7.35 tenemos una acidosis. Y siempre debe mantenerse entre un equilibrio entre la acidosis y la alcalosis, o entre la alcalinidad y la acidez. Y bueno, la alcalosis aumenta mucho la excitabilidad neuronal justamente, y la acidosis disminuye acusadamente la actividad neuronal. Y ahora, efectos de la hipoxia o alteración del oxígeno sobre la transmisión sináptica.
La excitabilidad neuronal también depende claramente de un aporte suficiente de oxígeno. Su interrupción por unos pocos segundos puede ocasionar una ausencia completa de excitabilidad en algunas neuronas. Este efecto se observa cuando cesa transitoriamente el flujo cerebral, porque en cuestión de 3 a 7 segundos la persona pierde el conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente la sinapsis nerviosa requiere demasiado oxígeno para trabajar y percibe cuando haya una alteración del oxígeno en el cerebro. De tal forma que si yo tengo un coágulo que salió de mi corazón, porque mi corazón tiene una arritmia, ese coágulo se desprende y va a terminar en mi arteria temporal media y obstruye el paso de mi arteria temporal media y deja de irse flujo en toda el área temporal parietal que yo tengo en mi cerebro. Y en cuestión de segundos percibo. Y el paciente va a comenzar ya a tener un derrame y alteración de la conciencia. ¿Está? Derrame sería la isquemia. ¿Se entiende? ¿Sigue? ¿Ya? Bueno, efecto de los fármacos sobre la transmisión sináptica. La cafeína, teofilina y teobromina que están presentes en el café, té y chocolate respectivamente incrementan la excitabilidad neuronal. Bueno, se entiende que si yo le agrego respectivamente, estoy hablando que la cafeína está en el café, la teofilina está en el té y la teobromina está en el chocolate. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando yo agrego respectivamente, estoy hablando de conexiones entre dos palabras. ¿Qué pasó? Vale. Café, voy a excitar mis neuronas. Si tomo mucho tereré, voy a excitar mis neuronas. Y si como mucho chocolate, también voy a excitar mis neuronas. La mayoría de los anestésicos elevan el umbral de la membrana neuronal para la excitación y así disminuyen la transmisión sináptica en muchos puntos del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Estamos hablando de la anestesia. ¿Qué hacen la anestesia? Aumentan la negatividad de la membrana. ¿Para qué? Para que sea más difícil que se despolarice la membrana y obviamente para que la señal nerviosa se transmita consecuentemente y siga subiendo. Ejemplo, cómo trabajan los anestésicos, ¿verdad? O el ketorolac. Consume el ketorolac entra dentro del tubo digestivo, se absorbe por el hígado y el hígado manda otra vez al corazón y el corazón se manda al resto del cuerpo. Bueno, ¿cuál es la función de los anestésicos? ¿Cómo ellos trabajan? Crean un aumento de la polaridad de la membrana o dejan más negativos, mejor dicho. ¿Para qué? Para que sea más difícil que la membrana se despolarice, por ende más difícil que la señal nerviosa se transmita y la vía del dolor entonces no se active. ¿Está? Lo mismo los anestésicos o la anestesia raquídea o lo que ya se operaron o cosas así, van a saber, se coloca la anestesia y bueno, eso va a cortar la señal nerviosa. ¿Por qué? Porque justamente altera el potencial de membrana de los nervios, tornándole más negativo y impidiendo que esta señal se vaya transmitiendo consecuentemente. ¿Estamos? La transmisión de una señal neuronal desde una neurona presináptica hasta otra posináptica. La emisión de la sustancia transmisora por el terminal presináptico, difusión del transmisor hacia la membrana neuronal posináptica, acción del transmisor sobre el receptor de la membrana, intervención del receptor para aumentar la permeabilidad de la membrana, entrada de sodio por difusión desde el espacio extracelular al espacio intracelular, lo que ya venimos diciendo. El periodo mínimo necesario para que tenga lugar todos estos fenómenos de la unión sináptica, incluso cuando se estimula simultáneamente un gran número de sinapsis excitadoras, es de 0.5 milisegundos, que se denomina retraso sináptico. O sea, es el tiempo necesario en promedio para que haya una señal entre las neuronas. ¿Me siguen? Sí. Bueno, seguimos con la clase. Pregunta. Ya que estamos hablando de cardio, ¿qué es un electrónico? Mientras nos relajamos para la siguiente clase.
¿Qué es el volumen telediastólico? Volumen telediastólico, si yo le agrego tele al final de una palabra o al principio de una palabra, estoy hablando de teledeterminado o tele de final, T de terminar. ¿Está? Entonces, volumen telediastólico, volumen al final de la diástole. Si yo digo volumen telesistólico, volumen al final de la sístole. ¿Está? Ahora entramos a hablar un poco de los receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Nuestras percepciones de las señales del cuerpo y del mundo que nos rodea están mediadas por un complejo sistema de receptores sensitivos que detectan estímulos como el tacto, sonido, luz, dolor, frío y calor. ¿Está? Ya vimos todo hace rato, no vimos mucho resumen. Pero, ¿se acuerdan que yo le dije que había muchos tipos de receptores sensitivos? Justamente estos. Tenemos los mecanoreceptores que detectan la compresión mecánica o su estiramiento. Tenemos los termorreceptores que detectan la temperatura. Tenemos los nociceptores que recepcionan el dolor. Tenemos los receptores electromagnéticos que detectan la luz y el color en la retina ocular. Y los quimiorreceptores que también detectan el gusto en la boca, olfato en la nariz, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, la osmolaridad de los líquidos corporales y la concentración de dióxido de carbono. Y ahí tenemos nuestra gran lista de los tipos de receptores que tenemos justamente. Los mecanoreceptores, acá tenemos los termorreceptores, nociceptores, receptores electromagnéticos, o también tenemos los bastones iconos acá, los quimioreceptores. ¿Estamos? No hace falta que sepamos los nombres de los receptores, de los mecanoreceptores, pero sí les menciono algunos. Tenemos, por ejemplo, acá los corpúsculos de Pacini. ¿Cuál es la función de los corpúsculos de Pacini? Porque es lo primero que yo me recuerdo acá. Porque justamente Pacini de presión, P con P, son receptores que específicamente, ¿cuál es la función? Recepcionar la presión a que se le ejerce a la piel. ¿Está? Yo coloco mi mano acá y aprieto con mi otra mano. ¿Está? Acá ustedes tienen su celular que está por sobre su mano. Los corpúsculos de Pacini están trabajando justamente en sus manos y ellos pueden recepcionar la presión que el celular está por sobre la mano de ustedes. ¿Estamos? Y así sucesivamente. Cada receptor tiene su propio nombre y su propia especificidad. Y bueno, ¿y qué es lo característico de cada uno de estos receptores? Cada receptor estimulado provoca la sensación o respuesta de la que lleva el nombre, a lo que se denomina principio de la línea marcada. ¿Qué es el principio de la línea marcada? Un receptor del dolor solo va a transmitir dolor. Un receptor de la presión solo va a transmitir presión. Un receptor del color solo va a transmitir color. O sea que el receptor del dolor no va a transmitir presión o no va a transmitir tacto. A eso yo le denomino línea marcada. Cada receptor cumple su propia función y no se mete en el trabajo del otro. Los diversos receptores pueden excitarse generando potenciales de receptor por deformación mecánica del receptor que tiene su membrana y ahora los canales iónicos, por la aplicación de un producto químico a la membrana que también abra los canales iónicos, por un cambio de temperatura de la membrana que modifique su permeabilidad de la membrana, por los efectos de la radiación electromagnética como la luz. Y acá tenemos las características de los receptores sensitivos. Perciben el aumento de frecuencia e intensidad de los estímulos. Los receptores también tienen capacidad de adaptarse y las fibras nerviosas de acomodarse a un estímulo persistente.
disminuyendo así la transmisión nerviosa y la respuesta al estímulo expuesto. Presentan una función predictiva. Transmisión de señales de diferente intensidad por los fascículos nerviosos. Y algo para diferenciar de los tipos de señales nerviosas. Tenemos la sumación espacial, que es la estimulación de una fibra nerviosa, puede estimular a otra. Espacial es espacio, ¿verdad? Una neurona va causando la despolarización de otra y de otra. A eso yo le llamo sumación espacial. Y sumación temporal, cuando el aumento de la frecuencia de estimulación del receptor puede hacer reverberar la respuesta causada por dicho estímulo. Esta, que es la sumación temporal, la reverberancia de un estímulo nervioso. ¿Qué es reverberancia? Reverberancia sería el eco, por así decirlo, de mi voz. Supongámosle que la clase está vacía y cuando usted ya sabe, si la clase está vacía, porque hablan y se escucha el eco, ¿verdad? ¿Saben? El eco de la voz. Y bueno, reverberancia es lo mismo. En otras palabras, se despolariza una membrana, eso puede despolarizar otra neurona y esa otra neurona puede volver otra vez a despolarizar la primera neurona que estuvo excitada. Y así puede haber un ciclo de reverberancia de la despolarización. ¿Se entiende? Eso hace que la despolarización continúe por mucho tiempo. ¿Sí? Y bueno, y esto ya hablamos. Dijimos que pueden haber zonas potencialmente para excitar y zonas potencialmente para inhibir. Yo les voy a llamar también zona facilitada y zona de descarga. Acá yo despolarizo mi membrana así, y acá yo produzco una alteración de la membrana así, pero no lleva a despolarizar la membrana porque mi potencial de acción no es tan fuerte como para despolarizar la membrana. A eso yo le llamo zona facilitada. Esta, en donde yo produzco una alteración de la membrana, pero no lleva a despolarizar la membrana. Sería en los extremos justamente de la zona de descarga, donde sí ya hay potenciales de acción fuerte que sí ya pueden despolarizar la membrana. Muchas veces las señales débiles que penetran en un grupo neuronal acaban excitando a una cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas. Este fenómeno se llama divergencia y tenemos una divergencia amplificadora. Significa que una señal de entrada se disemina sobre un número creciente de neuronas a medida que atraviesa sucesivos órdenes de células de su camino. Y una divergencia de múltiples fascículos, la transmisión de la señal desde un grupo sigue dos direcciones distintas. Y vamos a ver nuestra que de una sola señal nerviosa se puede excitar varias señales nerviosas. ¿Está? Eso sería la divergencia amplificadora. Y la divergencia de múltiples fascículos, una señal nerviosa puede activar otras neuronas y cada uno puede seguir una vía diferente. ¿Se entiende? Justamente ahí utilizamos el ejemplo de la olanzapina. Supongámosle que este es el centro que controla los delirios y las alucinaciones. Esto es el centro que controla el sueño. Entonces la olanzapina puede cortar los delirios y alucinaciones, pero puede activar el sueño. Entonces el paciente no va a tener delirios y alucinaciones, pero sí va a tener siempre mucho sueño. ¿Estamos? Y bueno, y este suele ocurrir con los músculos justamente. Viene una señal acá que termina activando otras neuronas y comienza a haber una señal o una respuesta mucho más fuerte de lo que salió del sistema nervioso central. Una divergencia amplificadora. ¿Sí? A eso yo le llamo divergencia. Una sola señal puede activar muchas cosas. Y tenemos la convergencia de señales. La convergencia es lo opuesto. La convergencia significa que un conjunto de señales procedentes de múltiples orígenes se reúnen para excitar una sola neurona concreta. ¿Está? Lo mismo, convergencia desde una sola fuente o convergencia desde múltiples fuentes. ¿Está? Y ahora, si prestaron atención a esto, va a ser fácil entender porque cuando los fármacos psiquiátricos neurológicos más específicos son, mejor van a ser para trabajar o menos efectos adversos justamente pueden llegar a tener.
Si conseguimos que un fármaco solamente trabaje en esta vía y no se vaya por ambas vías, obviamente, ¿cuál van a elegir? Obviamente el que trabaja solamente por una vía que nosotros queremos que trabaje. Es difícil, obviamente, conseguir eso si estamos hablando de neuronas, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que está avanzando día a día. Circuito neuronal con señales de salida excitadoras e inhibidoras. En ocasiones, una señal de entrada en un grupo neuronal hace que una señal excitadora de salida siga una dirección y a la vez otra señal inhibidora vaya hacia otro lugar. Por ejemplo, al mismo tiempo que una señal excitadora se transmite a lo largo de una serie de neuronas en la médula espinal para provocar el movimiento hacia adelante de la pierna, otra señal inhibidora viaja a través de una colección distinta de neuronas para inhibir los músculos de la parte posterior de la pierna a fin de que no se oponga el movimiento hacia adelante. En resumen, para que yo haga una flexión de mi antebrazo, yo tengo que activar mi bíceps braquial y mi braquial que está debajo de mi bíceps, ¿verdad? Pero para que yo haga una flexión, yo tengo que no solo contraer los músculos de la región anterior de mi brazo, sino que tengo que relajar también mi tríceps. ¿Está? Tengo que provocar la contracción de uno y tengo que provocar la relajación del otro, la activación de un lado anterior y la inhibición del lado posterior. A eso se refiere justamente que hay señales activadoras por un lado, que también puede transmitir señales inhibidoras por el otro lado. ¿Ya? Prolongación de una señal por un grupo neuronal está dada por una postdescarga sináptica causada por el mantenimiento del potencial de acción y por un circuito reverberante que es lo que ya hablamos como causa de la prolongación de la señal, causado por una retroalimentación positiva. Una neurona le activa al otro, el otro al otro, la otra neurona le vuelve a activar otra vez a la primera neurona y así justamente se prolonga el potencial de acción y la señal nerviosa. Emisión de señales continuas desde algunos circuitos neuronales. Algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin señales de entrada excitadoras. Están dados por una descarga continua ocasionada por la excitabilidad neuronal intrínseca y por señales continuas desde circuitos reverberantes como medios para transmitir información. Y emisión de señales rítmicas. Muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmica. Por ejemplo, la respiración. Una señal respiratoria rítmica nace en los centros respiratorios del tronco encefálico, ¿verdad? El bulbo y la protuberancia que están dentro del tronco encefálico. La señal rítmica respiratoria se mantiene de por vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso en cristiano? La respiración es algo rítmico. Inspiración, expiración. Se contraen los músculos respiratorios y se tienen que relajar. Entonces se activa y se inactiva, se activa y se inactiva. A eso yo le llamo de una excitación rítmica. No solo los pulmones, sino también el corazón y así justamente tienen una señal o una excitación rítmica para tener ese tipo de movimiento. Que como dice, se mantiene de por vida. Circuitos inhibidores como mecanismos para estabilizar la función del sistema nervioso. Dos tipos de circuitos inhibidores sirven para impedir la difusión excesiva de las señales por extensas regiones del encéfalo. Los circuitos de retroalimentación inhibidores que vuelven desde el extremo terminal de una vía hacia las neuronas excitadoras iniciales y ciertos grupos neuronales que ejercen el control inhibidor global sobre regiones generalizadas del cerebro. Por ejemplo, gran parte de los ganglios basales ejercen influencias inhibidoras sobre todo el sistema de control muscular. O sea, el propio cuerpo tiene que cuidarse para que no haya una descarga desorganizada de las señales nerviosas. Obviamente, ¿qué pasa cuando ocurre una descarga generalizada de las señales nerviosas? Comienza a haber una crisis convulsiva o una crisis convulsiva clónica generalizada, que es la epilepsia. Fatiga sináptica como medio también para estabilizar el sistema nervioso. La transmisión sináptica se vuelve cada vez más débil cuanto más ligero e intenso sea el periodo de excitación. Y esto.
Bueno, hasta acá es la parte aburrida, después ya se vuelve más interesante. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces descanso hasta el 45 y después seguimos la clase. Fechou.